Nosotras en 2020 publicamos un informe sobre vigilancia masiva en tiempos de COVID-19, donde lo que veíamos sobre todo era cómo la vigilancia a poblaciones, ¿no?, que constituían una amenaza, evidentemente había existido históricamente, especialmente desde la creación, ¿no?, de la policía con el Estado moderno, pero los avances de la tecnología digital en las últimas décadas, pues obviamente habían allanado el camino a esa vigilancia de los estados hacia poblaciones enteras hasta un nivel sin precedentes, reforzado, ¿no?, por la mal llamada guerra global contra el terror después del 11S. A nivel interno, eso pues evidentemente implica un estrechamiento del espacio político y asociativo de la ciudadanía, en la que básicamente aceptamos reducir nuestros derechos y libertades en nombre de la seguridad, y una de las cosas que se alientan, ¿no?, pues es esa expansión de las tecnologías de vigilancia, sobre todo que impactan, ¿no?, en comunidades señaladas, pues sea por su ideología, ¿no?, contra la disidencia política, o por su procedencia, religión, ¿no? Impactan especialmente pues sobre la población gitana, migrante, musulmana, ¿no?, en especial, que son monitoreadas de forma permanente. Lo que veíamos también era que con la excusa del desarrollo de las ciudades y los programas de Smart Cities se estaban presentando soluciones que en teoría venían, ¿no?, a fomentar la gestión del reto del crecimiento de las ciudades, y esos retos, como decía, en materia de tráfico, seguridad ciudadana, etcétera, y que en realidad estaban siendo una excusa para reforzar esa vigilancia. Lo veíamos claramente en el informe cuando hablábamos de los dispositivos de lectura de matrículas y de las cámaras de videovigilancia, que desde la publicación del informe hasta ahora han sufrido una expansión extrema en nuestro contexto en Cataluña. Y lo que pasa, que es lo que analizamos en el informe, es que la irrupción del COVID apuntala y acelera toda esta tendencia. Si antes ni siquiera se estaba hablando seguramente de incorporar el reconocimiento facial como algo, ¿no?, normalizado, en nombre de la salud pública y de la emergencia sanitaria se empieza, ¿no?, a normalizar el control de la gestión de las personas en el espacio público, de la cercanía de las personas. Además, este tipo de tecnologías, que además incorporan también otras, como el uso cada vez más extenso, ¿no?, de mapas de criminalidad, de herramientas predictivas a nivel policial, que refuerzan de nuevo esos sesgos también, ¿no?, raciales. Además, son en muchos casos desarrollados por empresas que no son del ámbito de la salud, ¿no?, en el caso del COVID, o que no son del ámbito del control del tráfico, sino que son del ámbito de la seguridad, y que en muchos casos pues participan en negocios basados en la vulneración de derechos humanos, como es el sector de la defensa, en el mantenimiento del orden público, incluso en contextos muy controvertidos, o en la militarización y en la vigilancia de fronteras, ¿no?, y que en algunos casos se testean primero contra poblaciones deshumanizadas, como las personas migrantes en la frontera sur, o en los territorios ocupados. Por ejemplo, un caso muy claro es el caso del spyware Pegasus, ¿no?, que se sospecha que España compró en 2015 para vigilar a políticos independentistas, y que está desarrollado por la empresa israelí NSO Group y testeado, ¿no?, contra la población palestina, un software que básicamente sirve para espiar los archivos, fotografías, mensajes, historial de navegación, correos electrónicos, etcétera, de las personas, ¿no?, que son objetivo, digamos, de esta tecnología. También hay presencia de empresas israelíes, por ejemplo, en otro artefacto que es un poco controvertido, que es la vigilancia en redes mediante algoritmos para detectar extremismo violento, fake news, mensajes de odio, ¿no?, la lista va creciendo, donde se utilizan tecnologías de minería de redes sociales, análisis de textos, etcétera, pues por ejemplo para detectar personas radicalizadas en redes sociales, con tecnologías como Inviso, ¿no?, de la empresa catalana Insight Intelligence, pero también el sistema Voyager Analytics, que está desarrollado por una empresa israelí, Voyager Labs, y que tienen, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Y también en el caso de la extracción de dispositivos personales, ¿no?, que es una técnica normalmente policial también, pues impera la empresa israelí Cellebrite, que tienen prácticamente todos los cuerpos policiales occidentales, que por supuesto se ha testeado primero contra la población palestina, y que básicamente consiste en extraer todos los datos de teléfonos móviles, de dispositivos electrónicos, etcétera, y que además se ha utilizado obviamente contra la disidencia política en sumarios bastante controvertidos, como el del caso Pandora, donde se expuso básicamente la vida privada, afectiva, sexual, emocional, etcétera, de las personas que estaban encausadas y que luego quedó en nada.
o, por ejemplo, en personas solicitantes de asilo. Pero como decía, el caso más extenso es el de la vigilancia en el propio espacio público, que es una tendencia extremadamente en expansión, en la que, por ejemplo, los ayuntamientos catalanes han gastado más de 12 millones de euros en los últimos años en empresas como Alphanet, ¿no? Que con la excusa del control de tráfico pues han llegado a expandir la presencia de estos dispositivos que, como decía, pueden incorporar softwares de reconocimiento facial, de lectura de matrículas extremadamente sofisticados, etcétera, y que incluso ya no es ni siquiera solo con la excusa del tráfico, también de la salud o incluso de la convivencia, a pesar de que todas las comisiones institucionales que dan, digamos, autorización al uso de estos dispositivos en el espacio público desaconsejan totalmente su uso en este ámbito porque es absolutamente desproporcionado con respecto a lo lesivo que es para los derechos ciudadanos, ¿no? Los mapas de criminalidad sí que son una herramienta cada vez más extendida en teoría, de control o de prevención de la criminalidad a través del uso, ¿no? de datos para ver en qué barrios o en qué zonas se cometen más actos criminales y por lo tanto en cuáles se van a cometer más actos criminales, y que en realidad lo que hacen es estigmatizar a las poblaciones que viven en esos barrios porque utilizan datos estadísticos que están sesgados